Aleluya. Primera de Corintios 1, del 4 al 5. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, en todo conocimiento. Fueron enriquecidos en todo. Tenían mucho conocimiento, pero le faltaba discernimiento, o sea, madurez. El tema que le traigo también se titula de esa misma manera: no basta con tener conocimiento, hay que crecer en el discernimiento. Dígaselo a su hermano, así como un recordatorio. No basta con tener conocimiento, hay que crecer en el discernimiento. Cuando usted crece, madura en el discernimiento, usted va a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Como le decía, un niño no puede distinguir entre el bien y el mal. Por eso tiene que tener el cuidado de su mamá, ¿verdad? Pero cuando usted ve que un niño no se desarrolla, por ejemplo, Génesis tiene una niña, una bebé, allí ve otra bebé, y ustedes ven que es normal. Yo no crecí mucho, pero yo soy normal, ¿verdad? Porque hay personas que creen que nos quedamos pequeños, pero la mente se desarrolla. Pero hay niños que se quedan enanitos, ¿verdad que sí? Entonces el padre comienza a preocuparse y dice: ¿pero qué le pasa al niño que no está creciendo como los demás niños? Entonces comienzan a investigar y lo llevan al médico, porque dicen: no es normal que se quede de ese tamaño. Así también Pablo se encontró raro, dice: pero ¿y qué le pasó a esta iglesia? ¿Pero y qué le pasaron a estos niños que yo no fui con palabras sabias, con sabiduría humana, como dice Pablo, sino que yo fui con demostración de poder de la palabra y el Espíritu de Dios? Así se lleva la palabra a una iglesia, con poder, demostración del Espíritu de Dios, no con palabra, con filosofía, porque todo lo que hemos aprendido en el mundo, bien sea una licenciatura en maestría, una maestría, un doctorado, maestro de enseñanza, abogado, todas esas cosas no las podemos traer a la iglesia. Te sirve, te ayuda, pero no es lo mismo cuando tú vienes con el poder del Espíritu Santo de Dios. No le estamos restando a los que estudian ni a los que se están preparando. Eso es bueno para el reino de Dios. Es muy bueno porque te va a ayudar. Pero el Señor lo hizo tanto con Pablo como con muchos hombres. Por ejemplo, a Pablo, todo lo que aprendió, Pablo tuvo que desaprenderlo. Todo lo que sabía Pablo lo tuvo que decir: ahora lo doy como basura, porque no le servía para el reino, porque venía en lo humano de él. Pero Pablo, Dios lo usó grandemente. Así también hizo con Moisés. Moisés fue un príncipe que se crió ¿a dónde? Se educó ¿a dónde, amados hermanos? En Egipto, con todos los placeres, con toda la riqueza, oro, muy buena vestimenta. Pero el Señor ya tenía propósito con Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, pues lo mandó al desierto por 80 años. ¿Me equivoco? 80 o 40, 80. ¿Verdad? ¿Para qué? Para desaprender todo lo que él tenía, la costumbre egipcia. Amén. El Señor quiere tratar también con cada uno de nosotros. No es malo aprender, pero aquí se tiene que aprender con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Y esta era una iglesia que estaba situada en una ciudad muy bacanal. La palabra bacanal, que es una palabra incorrecta, yo le diría, porque es mundana, pero la voy a usar. Una ciudad marítima, una ciudad con muchos negocios, los mejores perfumes, las mejores telas. Habían también muchas prostitutas. Le voy a, para no cansarle mucho, vamos a poner como la ciudad de Las Vegas, que es la ciudad del pecado, así le llaman, ¿verdad? ¿Cuánta gente van a la ciudad de Las Vegas a saciarse su deseo? ¿Verdad que sí? Que la ciudad, lo que se hace allá, dicen que allá se queda. Oigan, ¿cómo que le dicen? La ciudad del pecado. Pues Corintios no era menos de ahí. Corinto no era menos de ahí. Esas iglesias estaban ahí, pero estaban con una lucha contra la carne y el espíritu. Pero la carne venció. Cuando la palabra de Dios dice que el espíritu tiene que vencer a la carne. Amén. La carne no me puede vencer a mí, sino que yo tengo que vencer el espíritu, la carne, ¿verdad? Someter todo lo que es la carne al espíritu. Entonces, amados hermanos, Pablo se enteró de esa situación y Pablo tuvo que ir a hablarle a la iglesia de Corintios como a niños carnales, niños que no tenían discernimiento. Debe ser difícil un pastor, una pastora, un ministro de Dios, bregar con esa situación, porque el pastor sufre, porque está encargado a la grey del Señor. Entonces él ve que las ovejas andan como descarriadas, que las ovejas andan haciendo cosas, porque ahora se ve todo por el Facebook. Y el que no lo tiene, pero se lo cuentan. Pues yo no tengo, pero a mí me cuentan. Y digo yo, ¿qué? Eso pasó. Y me dice, porque no, yo no lo tengo, pero me dicen, porque estamos aquí. Entonces se desenfrena, porque nos estamos adaptando a este siglo. Y la palabra en Romano nos dice a nosotros, no se conformen a este siglo. ¿Cuántos años hace que se escribió esto? 2000 años. Pero todavía hoy es para nosotros, porque nos estamos conformando a la manera de este siglo. Ahora mismo no se sabe, amados hermanos, a quién es que van a perseguir. Nosotros estamos anhelando que Cristo viene, que viene la persecución, que viene cosas grandes para los cristianos. Pero ¿a quién es que van a perseguir? Si estamos los cristianos igualitos que los del mundo, ¿dónde está la diferencia? Siempre hay una diferencia. Hay que marcar una diferencia entre lo que es mundo y lo que es cielo. No podemos vivir en la tierra de una manera diferente. Se vive en la tierra como se vive en el cielo. Porque el Señor ya dice que nosotros somos santos, santificados, estamos justificados y que estamos sentados allá en el cielo. Que ya nosotros estamos, no es que nosotros vamos, sino es que ya estamos. No es que vamos a ir, es que ya estamos. Pero tenemos que vivir esa santidad aquí en la tierra. Entonces dice que el conocimiento no cambia. Usted puede estar lleno de mucho conocimiento para hacer muchísimas cosas. Yo he hablado con personas muy elocuentes, yo he hablado con personas muy preparadas, pero cuando hablo con ellos me doy cuenta qué mente tan chiquita tienen comparado con el reino de Dios. O sea, eso no es, el conocimiento es una cosa, pero el discernimiento es muy necesario. No llenarnos de conocimiento. Yo leí aquí y ya, por eso dice, no sean como las olas del mar. No guarden la palabra. Me encantó lo que trajo Wandelin, porque me demostró por el Espíritu Santo que el Señor quería que yo trajera esto. ¿Por qué? Porque Wandelin dijo aquí esta mañana, la lectura que leyó en Mateo 4, él dijo que el Señor fue tentado. Lo llevaron. Pero ¿qué hizo el Señor? Que no se dejó llevar. ¿Por qué? Porque tenía el don de discernimiento. Acuérdense que él era humano. Es Dios 100%, pero dice la Biblia que también es humano.
Entonces, como hombre, como humano, él tuvo ese discernimiento. Pero ¿qué lo llevó al Señor? Como decía el hermano Wandeli, la palabra. La palabra. Él pudo discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dile a tu hermano, tiene que discernir. Tiene que discernir, porque si no, te va a llevar el viento. Así, hermanos, amados hermanos, el conocimiento no cambia. Lo que cambia es el discernimiento. Vamos a estar dando lectura a 1 Corintios 2, 6 al 14. Pueden acompañar, y si no, también yo leo 1 Corintios 2, 6, 14. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mucho conocimiento, pero falta de discernimiento. Si hubiesen sabido que era el Cristo de la gloria, nunca lo habían crucificado, porque estaban llenos de conocimiento, esperando al Mesías, pero de una forma como ellos tenían su expectativa, como esperaban al Mesías. Por eso lo crucificaron. ¿Por qué? Porque tenían mucho conocimiento, se sabía la Biblia. No, porque van a ser en Belén, en Nazaret, pero eso no puede ser. O sea, estaban llenos de mucho conocimiento, pero le faltaba discernimiento. Aleluya. Dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién? Él preparó para los que le aman. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. No el que la lee y viene a la iglesia el domingo, no el que la guarda. Dice el Señor en Juan 14, ese es el que me ama. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. O sea, Dios te la reveló a ti por el Espíritu. Dios te la reveló. Le plació a Dios revelarnos su palabra a cada uno de nosotros. Eso es un privilegio que a Dios le plació, revelarnos su palabra por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El que anda en el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál fue el espíritu que usted recibió? ¿El del cielo o el del mundo? El espíritu del cielo, el espíritu de Dios. Amén. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No sabiduría humana, la sabiduría del mundo, no. Eso aquí hay que dejarlo, porque aquí todos somos iguales. Todos somos iguales aquí, todos. Todo el que viene a Cristo, no importa cuán rico haya sido, qué posición tenga en el gobierno, qué posición tú tengas allá afuera, aquí todos somos iguales. Eso es lo bonito de Dios, eso es lo más bello de Dios, que no importa cómo te llamen allá afuera, pero aquí tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Para Dios somos todos iguales. Por eso dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí póngale cuidado. Yo lo subrayé aquí. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, lo que es del espíritu es del espíritu. Y lo que es de la carne es de la carne. Pero ¿cómo usted sabe cuando una cosa es una y la otra? Si no estudia la palabra de Dios, si no escudriña las escrituras, porque en ella me parece que ahí es que está la vida eterna. Tenemos que escudriñar las escrituras para que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre natural. ¿Sabe que la Biblia a veces habla del hombre animal? Un hombre natural es un animal que no discierne, no entiende, porque es un animal. Y la Biblia a veces dice el hombre, hay otra Biblia que lo dice, el hombre animal. Aquí dice el hombre natural. Pero el hombre animal es que no puede entender porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo que es, porque es un animal. Entonces, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. No la puede entender, jamás la va a entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, dormir en el Espíritu, levantarnos en el Espíritu, todo en el Espíritu, porque nosotros somos Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y si usted es nacido de Dios, yo soy nacida de Dios, yo soy un espíritu con Dios. O sea, ¿qué fue? ¿Quién me trajo a la vida nueva? El Espíritu de Dios. Por eso yo soy un espíritu con Él. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer un ejercicio, ejercitarnos en la mente, en nuestro corazón, como van los deportistas que se ejercitan para sacar musculatura en lo que tú quieras, bien sea los brazos, bien sea las piernas, otros las caderas, pero se ejercitan en el lugar donde quieren desarrollar. Entonces, si nosotros queremos desarrollar en la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender y reconocer que somos nacidos de Dios y somos nacidos del Espíritu de Dios. O sea, lo que es carne, carne es. Le dijo el Señor a Nicodemo, lo que es espíritu, espíritu es. Nicodemo, si tú no naces del agua y del espíritu, déjame decirte que tú no tienes parte conmigo. El que no nace de Dios, pero tiene que tener un nacimiento genuino, no un nacimiento falso, porque Dios conoce el corazón. ¿Qué me va a dejar ver a mí que tú naciste? El fruto. Por el fruto lo conoceréis. Y aunque muchos se disfracen, se pongan un disfraz, amados hermanos, tarde que temprano le va a salir, porque manifiestas son las obras de la carne. Amén. Son manifiestas, se manifiestan solas. Un cristiano que finge, deja los 5 minutos y tú vas a ver si es cristiano, porque se manifiestan sus obras, sus cosas, su mala manera de vivir, su vida vieja. Tenemos que ir domando ese viejo hombre. El viejo hombre no crece. El que crece es el nuevo. Porque hay muchos que tenemos lucha con querer domar ese hombre viejo. ¿Y quién le dijo a usted que ese hombre viejo está ahí? Eso está ahí. Eso está ahí. Pero usted tiene que someter lo espiritual a lo espiritual. O sea, tenemos que... Eso es una lucha constante, la carne y el espíritu. Pero el espíritu es el que tiene que vencer a la carne. Amén. Pero el hombre viejo siempre usted lo va a tener ahí. Usted anda con ese cadáver ahí. Usted cree que nos sumergimos en el agua, pero el hombre viejo siempre va a quedar en nosotros. Pero el nuevo es el que tiene que crecer. Olvídese del viejo. No alimente ese hombre viejo. Déjelo morir. Alimente el nuevo. ¿Con qué se alimenta el hombre nuevo? Amada, ¿con qué se alimenta? Con la palabra.
El Señor Jesús le dijo: yo le he dado mi palabra para que ustedes guarden mi palabra. La palabra de Dios es la que nos da vida y vida en abundancia. Yo le he dado mi palabra. ¿Cómo le dice Jesús? Padre Santo. Oye, ¿cómo le llama? Padre Santo. Yo le he dado tu palabra para que la guarden, para que la vivan, para cuando el día de la tentación, como decía el hermano Wandelin, aleluya, la gloria sea para Dios por la confirmación de la palabra. La palabra no hizo que Jesús, porque muchos podrán decir, pero él era Dios. Sí, pero él era humano. Por eso muchos dicen que no quieren crecer en este camino, porque se dicen, no, porque es que Jesús era Dios. La palabra dice que él era un hombre como tú. Comía, bebía vino, él comía con los discípulos. Aun cuando resucitó, se sentó con ellos en la mesa y comía. O sea, era un hombre. Los fantasmas no comen. Los fantasmas no tienen vientre. Pero Jesús era un hombre. La palabra lo ayudó a él a no caer. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que usted tiene, amado? La mente de Cristo. O sea, ya usted tiene que quitarse esa mente vieja. Como dice, renovaos vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada. Ya olvídese de la vieja vida para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Porque van a llegar tiempos peligrosos y nosotros tenemos que estar preparados con la palabra. Amén. Aleluya. Dice también, dile a tu hermano que está a tu lado, no basta con el conocimiento. No basta con el conocimiento. Dile a tu hermano, hay que madurar. Hay que madurar. Hay que madurar. Y no solamente porque usted venga los domingos, porque ahora no estamos aprovechando, porque solamente estamos asistiendo los domingos, pero esto no le da lugar a ninguno de nosotros para que no escudriñemos las escrituras en la casa. Nos estamos acomodando a solamente los domingos y no se dejen engañar, no nos dejemos engañar del diablo. Porque estas señales que nosotros tenemos aquí, de este tapaboca, de este distanciamiento, Dios lo ha permitido por un tiempo, porque nada puede hacer Satanás sin que Dios se lo permita. Pero esto es espiritual, esto que está pasando. Pero tenemos que tener discernimiento. No, esto no es un juego. Esto no es de que coronavirus porque llegó. No. Eso es permitido por Dios. Y desen cuenta, amados hermanos, que el Señor nos ha tratado a nosotros en la iglesia como lo del mundo. Analicemos. A todos nos tapó la boca. A todos nos sacó del templo. A todos nos trató igual, con misericordia. Porque no ha tratado con misericordia, pero eso es espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes de labios me adoran. Mucho venimos, pero venimos con el tiempo encima. Si hay algo que yo le pido a Dios, Señor, eso a mí, yo me he enseñado, el Señor me ha enseñado. Yo no vengo a la iglesia con el tiempo encima. Le doy la gloria a Dios porque, y usted lo puede hacer también, pero mi esposo lo saben mis hijos, la gente que está a mi alrededor. El pastor también lo sabe porque lo he hablado con él, la pastora. Pero yo no ando con el tiempo encima. Yo salí el domingo para la iglesia. Si llegué a las 3, amén. Si llegué a las 2, amén. Pero no ando con un reloj, porque eso es algo como que tú no vas a poner atención a lo que está pasando, porque tú vienes con un límite y a Dios no se viene con límite. Todo el tiempo es de Dios. Usted no sabe si vas a salir de aquí. O sea, dele el tiempo a Dios completo para la gloria de Dios, pero no le vamos a poner límite a Dios. Hay muchos problemas con la palabra, con la predicación, porque la gente quiere que le den menos. Cada día la gente pide, dame menos. Córtale aquí, córtale acá.
y el Espíritu Santo no se está manifestando de la manera que se debe de manifestar. Porque a veces el mismo pastor le da temor porque la gente dice, ay, es que está predicando muy largo. Ay, es que cantan demasiado. Amados, eso es inmadurez. El que ama a Dios se entrega por completo. Dice que el que no deja casa, padre, hermano, madre, todo por causa de mí, no eres digno de mí. No eres digno. O sea, ustedes, como él le dijo a los discípulos, ustedes no pueden orar conmigo ni siquiera una hora. Aleluya. Eso está ahí para nosotros. ¿Cómo es que nosotros no podemos darle al Señor? Le estamos cortando. En las iglesias, no solamente aquí, en todas. Porque la gente quiere venir, quiere una vez adorar y quieren irse. Se van igualito como llegaron. Eso es chiquillada, eso es niñada. Esas cosas no son de Dios, no son del Espíritu. Hay que dejar esa chiquillada. Aleluya. Dice también, dile a tu hermano, no basta con el conocimiento, hay que madurar. Vamos a leer en Hebreos 5. Vamos a leer en Hebreos 5. Hebreos 5. Yo sé que ustedes lo conocen, el texto, claro que sí. Porque esta ha sido una iglesia que enseñada, que se ha preparado. Y Hebreos 5, del 11 al 14. Amén, amado. O sea, no se dejen llevar por lo que yo diga. Ustedes vean en su Biblia. Vean en su Biblia. No se dejen llevar por lo que yo digo, porque gracias a Dios que tenemos la libertad de tener nuestra Biblia. Dice en Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir. Pero dice Pablo, pero es tan difícil de explicar, tan difícil, porque cuanto habéis hecho tardo para oír, o sea, ustedes se han hecho tan tardo para oír, que se le hace tan difícil al apóstol Pablo tener que explicarle esto. Dice, porque debiendo ser ya maestros, aleluya. ¿Cuándo ya debían de ser maestros de la palabra de Dios para enseñar a otro, para instruir a otro en el camino del Señor? Ya debían de ser maestros. Después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ustedes todavía son niños, porque les falta discernimiento, porque andan diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y no había un hermano maduro en esa iglesia que pudiera decir, así no son. Todos estaban iguales, todos estaban en la misma cosa, no alcanzaron la madurez por la falta, y tenían conocimiento, mucho conocimiento, pero no tenían discernimiento. O sea, ¿en qué estaban ellos? Como los niños en Edequea, que le enseñan chantar, ¿verdad? A, B, C, D. En Edequea, los niñitos, A, B, C, D y A, B. O sea, y chantar vuelve al otro día, A, B, C, D, y al otro día. Así tuvo que ser Pablo con esa iglesia de Corinto. El abecedario, otra vez, a volver a enseñar, porque no eran capaces. Eran niños, no tenían conocimiento, pero estaban falta de discernir, de madurar. Eso es falta de madurez. Eso es feo, un cristiano que se vea como una gente del mundo. Porque dice, antes yo escuchaba, pues yo no nací siendo cristiana, pero yo me crié de mucha gente que eran vecinos cristianos, pero no era el tiempo de Dios. Pero yo escuchaba en los tiempos míos cuando hablaban de un pastor, de un ministro de Dios, cómo la gente respetaba al pastor y todas las cosas pero hoy no, hoy la gente está que dicen fulano es pastor. Ya no creen, ya no creemos,
¿Por qué? Por la falsa doctrina, porque todo el mundo lo que quiere es hacer su grupito. Y así no es, amados hermanos. Así no es. Dios tiene hombres y mujeres que llama para la grey, pero y somos todo un mismo cuerpo y todos estamos llamados a llevar el evangelio. Todos estamos llamados a ir y predicar y llevar el evangelio por todas las partes del mundo. ¿Verdad que sí? Pero todos tenemos que ser educados, tenemos que ser enseñados. Pero cada quien quiere aprender por su cuenta. No queremos venir a recibir la palabra de Dios porque, no, eso, ¿qué van a enseñar? El libro de Juan. No, ya yo me lo sé eso. El que sabe no quiere que lo enseñen. No quiere sentarse a recibir. Y todos necesitamos. Eso es humildad. Eso es humildad, amados hermanos. No importa la persona que Dios escoja para que te enseñe si ha alcanzado madurez. Porque eso no depende de la estatura de la persona. No depende del color de la piel de la persona. Eso depende del discernimiento de la madurez de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros estamos llamados a madurar. Estamos llamados a madurar y no a estar otra vez bebiendo leche. Porque yo lo veo cristiano y yo digo, ¿y qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó a él? Porque estaba corriendo bien la carrera. ¿Y qué le pasa? Pero se han desviado. ¿Por qué? Porque como en Corintios se estaban corintiando el mundo. Dile a tu hermano, mira, no te corinté. No te estés corintiando. Eso es mundo. Déjate de corintiar. Eso es mundo. Tenemos que discernir entre Corintios y el cielo. O sea, la iglesia del Señor, ¿usted cree que es fácil? La iglesia del Señor aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en Las Vegas, que en un campito de la República Dominicana. No es igual. Aquí hay muchos corintios, muchos corinteos, mucho mundo. Y las redes sociales, ese otro engaño. Y nos estamos arrastrando, dejándonos llevar. Y buscando informaciones también de la Biblia, cuidado, en el internet, porque hay mucha falsa doctrina. Y si usted no es maduro o madura en el don de discernimiento, se va a dejar arrastrar. Se va a dejar arrastrar, amados hermanos, buscando, mira, este dice esto. Llévese de la palabra. Llévese de la Biblia y el Espíritu Santo de Dios que mora en mí y mora en cada uno de vosotros, Él te va a dar ese don de discernimiento. Amén. Pero no se estén metiendo, buscando, navegando en las internet, en YouTube, en esto y la gente haciendo así. Eso pasó aquí en Corintios. Eso pasó en Corinto. Entonces, amados hermanos, no debemos de dejarnos de engañar. Dice también Primera de Pedro, no lo tienen que buscar, desea como un niño recién nacido la leche, la palabra no adulterada. Métete con la Biblia. Aquí no hay nada adulterado. Pero en el internet le aseguro que hay hombres de Dios, pero hay que no son de Dios. Pero la madurez, el discernimiento te va a mostrar por la palabra, esto como que no me huele. Pero tiene que discernir, tiene que aprender, tiene que madurar. Por ejemplo, yo te puedo demostrar, yo conozco la voz de Wandelin, la de Lisada, la de Clary, la de Daisy, la de la hermana Estela. Yo conozco la voz de Chanti, la de Laura. Yo la conozco la voz de cada uno de ustedes. No conozco la voz de aquel varón, ni de él, ni de ustedes dos. No conozco la voz, ¿verdad? Ni de usted, porque no hemos tenido una relación. La de usted también la conozco, la de Johan, porque no hemos tenido una relación. Pero yo escucho a Jorledia, aunque no me pongan, me la pueden poner de espalda, disfrazada, y yo digo, ese es Jorledia, a menos que ella me cambie la voz. Un disfraz, como están haciendo muchos, ¿verdad? Que se ponen el disfraz y vienen con la palabra, pero te tuercen la palabra. Entonces, yo conozco la voz de ella, aunque no la pueden vestir, conozco la de la sierva Esther, porque tengo relación con ustedes. Así cada uno de nosotros, ¿verdad, hermana Heina? Conozco su voz,
por donde quiera, la suya la conozco. ¿Por qué? Pero la de él, amado, perdóneme, ¿verdad? Pero tengo que ser sincera, la de usted no la puedo distinguir quién es que está hablando, porque no he tenido esa relación con usted, igual que usted, igual que usted. Pero los demás hermanos, a todos le conozco la voz, aunque lo disfracen. Así mismo dice el Señor, ustedes, mis ovejas, oyen mi voz y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Aleluya. Dice también, dile a tu hermano, hay disciplina espiritual para aprender a discernir entre el bien y el mal. Hay disciplina espiritual para aprender entre el bien y el mal. La palabra que le tengo aquí es el Salmo 1. Si ustedes lo quieren buscar, amén. Si no, amado, yo también le puedo leer. El Salmo 1 dice así. Porque esas son disciplinas para nosotros. Hay disciplina para el cristiano. Claro que sí. Aquí está en el Salmo 1. Dice, bienaventurado, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde debe de estar la delicia suya? En la ley de Jehová, en la ley de Dios. Pero no aparenta ser que ahí es que está nuestra delicia, porque no, estamos pareciéndonos mucho al mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra delicia? Ahí está nuestra delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Usted se acuesta, medite en el Señor. Anda en el trabajo, medite en el Señor. Está aquí en la iglesia, medite en el Señor. Va a donde usted vaya, medite en el Señor. En todo tiempo nosotros estamos llamados a andar en el Espíritu, a meditar en el Señor. No hay excusa, se puede, porque lo dice aquí. Se puede. Yo no puedo acostarme en mi cama y yo inmediatamente... No, amado, hay que meditar en el Señor de día y de noche. Hay que andar en el Espíritu, amados hermanos. Si no andamos en el Espíritu, vamos a ser, como decía el hermano Wandelin, la tentación va a venir. Pero si discierne, va a tener cuidado. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cómo va a ser ese hermano que medita de día y de noche? Un árbol plantado junto a corriente de agua que va a dar fruto al tiempo. ¿Pero qué tiempo? Ya hay tiempo de dar fruto. Jesús les enseñó a los discípulos en 3 años y medio. ¿Sí o no? En 3 años y medio. Con su dificultad, tenían problemas, algunos eran todavía coléricos, como dice la hermana Oleria, algunos todavía tenían cosas, ¿verdad? Pero porque es normal, está en nosotros, pero aprendieron y maduraron en el tiempo y a través de ello es por eso que nosotros estamos aquí. Porque ellos entendieron la palabra, ellos se deleitaban de día y de noche en la palabra de Dios y te dio el fruto. Y dice que su hoja no cae, porque dice su palabra que en aquel día Jesús, está en Juan 7:37, que en aquel día Jesús se puso de pies y dijo en voz alta, el que crees en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos, dígale a su hermano, ríos de aguas vivas. ¿Qué es lo que va a correr? Pero cuando te deleita
en la ley de Jehová, cuando tú meditas de día y de noche. Todo el trabajo no solo podemos dejar a los líderes de la iglesia, porque hay líderes en la iglesia para ayudarlo al crecimiento, pero cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Amén. No podemos dejarle todo a los líderes, al pastor, a la pastora, a los maestros. No, todos estamos llamados a crecer, a madurar, a discernir entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo dio dones a los hombres. Ahí podemos buscar en Efesios 4, 11. Si recuerdan, el pastor antes de irse a la República Dominicana, el pastor también confirmó parte del mensaje que leyó en Efesios y habló de los dones espirituales. Dice que hay que discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Él mismo le dio dones a los hombres. Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó. Él mismo, cuando digo la palabra él mismo, está hablando de Jesús. El que puede, el que construye, el que hace, el que quita, el que pone reyes y quita reyes. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué, amados? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dígale a su hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hasta que todos lleguemos a una misma fe. Conocimiento es discernir. Discernir. Tiene conocimiento hasta que lleguemos. ¿Para qué? ¿Para qué son los maestros, los pastores, los apóstoles, los evangelistas? Para edificar a la iglesia. Siempre tienen que haber un grupo de... Andan muchos que andan como llaneros solitarios. En la iglesia no puede haber llaneros solitarios. En la iglesia hay un grupo, hay un equipo para enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra. Para eso el Señor mismo lo puso aquí, lo constituyó aquí. A uno para esto, ¿para qué? Para que lleguemos a la plenitud, al conocimiento, ¿verdad? De Dios. ¿Para qué? Para toda buena obra, para hacer toda la buena obra. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso es que están los maestros, los pastores dirigiendo la grey, para que no nos dejemos engañar, porque si no te van a llevar como el viento. Pero para eso tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que venir a recibir la palabra. No solamente se conforme con venir el domingo. Escudriñe las escrituras. Escudriñemos las escrituras. Vamos a darle más tiempo a Dios. Vamos a quitarnos más tiempo de las cosas del mundo. El que no dejare padre y madre, hijo, hermano, esposo, todo no es digno de mí, dice el Señor. Mas el Señor también dice en su palabra que fueron a buscarlo cuando él estaba con los discípulos y un grupo. Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le contestó, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, dile a tu hermano, ¿tú estás haciendo la voluntad?
del Padre. Porque si no estás haciendo la voluntad, entonces tú no eres mi hermano. Está clara la palabra, ¿verdad? No se le puede quitar ni se le puede poner. Si tú no haces la voluntad, la misma voluntad, si no estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en la misma cosa, viviendo lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, si no estamos haciendo esa voluntad, entonces tú no eres mi hermano. Eso fue lo que Jesús le dijo a su madre, a los hermanos de la carne que andaban ahí. Yo tengo mi hermana de la carne, pero yo paso más tiempo con ustedes, mis hermanos espirituales, que con mi hermana de la carne. Amén. Eso es así. Entonces Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Discernimiento. Discernir entre una cosa y la otra. Sí, es mi hermana, es mi esposo, mi hijo, pero no me va a quitar el tiempo con Dios. Que nada ni nadie, ni esposo, ni madre, ni hijo, te quite el tiempo con Dios. No es que va a discutir con ellos ni vas a pelear con ellos, pero tiene que tener discernimiento. Yo hablé con una sierva, no voy a mencionar su nombre, ella se encuentra aquí, y ella me contó una vez y me dijo, ¿sabe que mi esposo, hablando cosas espirituales, ¿sabe que mi esposo me estaba sacando como de la iglesia los domingos? Porque quería estarme visitando a su familia, quería estar visitando a la familia, en vez de ir los sábados, lo que quería era estar los domingos. Ella discernió en el espíritu, ama a su esposo, tiene años con su esposo, pero ella fue sabia. Ella dijo, no, espérate, así no es la cosa. Amén. Así no es. Te quiero, te amo, pero ella fue una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer virtuosa. ¿Qué dijo ella? No, de ahora en adelante vamos a ir, si tú quieres visitar a tu familia, pero vamos los sábados. ¿Usted ve la diferencia que hay? Eso es sabiduría de Dios. Pero hay otros que no le dan importancia. Dicen, no, vámonos. Así no es, amado. Eso es discernir, eso es crecimiento. Esa persona, yo dije, está creciendo. Porque el testimonio, el Espíritu mismo te da testimonio de cuando una persona está por su palabra, por lo que dice, por lo que hace. ¿Está creciendo? ¿Por qué? Porque pudo discernir. Así no es. Me está sacando. Esto no es de Dios. Me está sacando de mi confort, de mi iglesia, de verdad, de estar con mis hermanos. Pero ella pudo discernir. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. No es que siempre vamos a poder venir porque se van a presentar cosas. Pero lo importante es que ustedes sepan y yo también sepa que Dios es primero que todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Amados hermanos, yo voy a leer aquí una lectura para hablarle de, está en Hechos. Está en Hechos 18. Le quiero hablar de esto que pasó aquí, para que también nosotros podamos tener el don de discernimiento y pedirle a Dios que nos ayude a que nos dé ese don, ¿verdad? En Hechos 18, yo le voy a buscar aquí. Hechos 18 del 24 al 26. Dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Aleluya. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu muy fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor.
¿Qué pasó aquí con Priscila y Aquila? Tenían el don de discernimiento, porque este hombre, Apolo, dice que era natural de Alejandría, o sea, de Alejandría. Su nacimiento era de ahí, Alejandría. Y era un hombre elocuente, que tenía un fervor hablando la palabra de Dios. Pero vino mezclando la palabra de Dios con lo griego, la palabra griega de Alejandría. Todos saben, Alejandría es una ciudad que fue dedicada a Alejandro Magno, ¿verdad? Todos saben de Alejandro Magno, el hombre que quiso conquistar al mundo, quería llenar la tierra de su conocimiento, Alejandro Magno, pero lamentablemente él murió a los 33 años. Y eso me trae a memoria que nuestro Señor Jesucristo también quiere llenar la tierra de su conocimiento, pero que Él murió a los 33 años, pero Él resucitó. Aleluya. Diferente a Alejandro Magno. Amén. Él resucitó y lo está logrando. Está llenando la tierra de su gloria y va a seguir llenando la tierra de su gloria. Pero ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Llamaron a Apolo cuando terminó el culto. Usted lo puede hacer conmigo. A mí me encanta cuando me dicen, hermanita, usted dijo una cosa que no estuvo bien. Esa persona estaba pendiente. Aquila, Priscila y Aquila dijeron, ven acá, Apolo. Sí, se ve muy bien la predicación, pero tú me metiste ahí palabritas griegas y como que no me hablaste tanto de la cruz, sino como tu filosofía. Oye, porque Alejandría es la cuna de la inteligencia, ¿verdad? Los griegos pedían señales y los griegos pedían, porque la inteligencia, la cuna de la inteligencia está en Alejandría. Le estoy diciendo que Alejandro Magno era un hombre que quería lograr llenar la tierra del conocimiento humano de él, pero Dios no le permitió y murió a los 33 años. Pero Priscila y Aquila eran enseñados por Pablo, le enseñaron la palabra y ellos se dieron de cuenta que que estaban metiendo palabras que no venían de acuerdo a las escrituras según Pablo le enseñó. Amén. Y ahí es que donde nosotros tenemos que tener el don de discernir. Entonces nosotros, a mí me gusta, cuando yo hice las 7 palabras, lo digo como testimonio, alguien se acercó, me llamó a mí y me dijo, hermanita, yo sentí que usted dijo algo que no era así. Y yo dije, ajá. Me explicó lo que era, pero yo después fui y busqué y dije, sí, es verdad, la hermana tiene razón. No voy a decir lo que fue para que no vayan de curiosos a buscar lo que fue lo que yo, porque van a poner a buscar qué fue lo que yo dije, pero se acercó la hermana a mí y me dijo, yo vi que usted dijo esto y esto no está bien. Eso es sabiduría. Ella tuvo discernimiento. O sea, ¿qué hubo ahí? Ella estaba escuchando la palabra. Eso es bueno. Estaba escuchando la palabra. No voy a decir dónde fue, pero ella sí sabe porque ella puso atención. Amén. Así, amados hermanos, que yo voy a terminar diciendo aquí, como dice Pablo a los corintios, que Él le va a enseñar un camino más excelente. Él le quiere enseñar un camino mejor. Él le quiere enseñar que más que todos esos dones que estaban peleándose por la Santa Cena, dice que muchos estaban enfermos y que muchos dormían porque se estaban tomando la Santa Cena sin discernir. Eso también es peligroso, que mucha gente pasan a tomarse el pan y el vino sin discernir, sin escudriñarse primeramente, que dice, mira a ver si tú tienes algún problema con un hermano antes de venir, porque dice que muchos mueren, muchos están muertos, muchos están durmiendo, la Biblia le llama durmiendo, pero que muchos están enfermos por tomar la Santa Cena sin discernir, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo le voy a enseñar un camino más excelente. Yo le voy a enseñar un camino más claro. Y por eso Pablo termina diciendo en primera de Corintios 13, el amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser amor. Amén. Eso lo dice el Señor. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos ese don de discernimiento.
la verdad que eso me ha ayudado mucho a mí discernir entre bien y el mal, saber lo que es corintios y lo que es cielo. No corintiarme con el mundo, porque el mundo, el que ama el mundo, dice que no ama a Dios. Entonces no podemos servirle a dos señores, porque a uno de los dos le vamos a quedar mal.